Muy buenos días, estimados colegas. Mi nombre es María Inés Mercado Pacheco. Soy notaria de fe pública número 8 del municipio de La Paz. También soy docente de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Juan Carlos Merlo por haberme invitado a ser parte de este conversatorio notarial con 4 temas puntuales: el divorcio notarial, la aceptación de herencia, la renuncia a la herencia y la autorización de viaje de menor al extranjero. Empezaremos por determinar cuál es la naturaleza jurídica de la vía voluntaria notarial. La sentencia constitucional 1620 de 19 de agosto del 2014 establece en su obiter dictum, así como en su ratio decidendi, que el notario de fe pública, no es una autoridad jurisdiccional. Quiere decir que no valora prueba, no emite sentencia, no emite resoluciones constitutivas o declarativas de derecho. No es la autoridad que tiene la competencia para notificar o para abrir términos probatorios. Por tanto, actúa únicamente como dador de fe. Nos dice la sentencia constitucional que el notario de fe pública da la forma y la fe a la voluntad de las partes. Muy bien, en ese sentido, si el notario de fe pública actúa como dador de fe sobre la voluntad de las partes, estamos hablando de que las partes se apersonan al notario de manera voluntaria, mediando un mutuo consentimiento. En ese entendido, las escrituras públicas que emiten sí tienen fuerza coactiva únicamente entre las partes, no afecta a terceros. Consiguientemente, la cosa juzgada, establecida en el artículo 90 de la Ley del Notariado, únicamente se refiere a la cosa juzgada formal entre partes, no así a la cosa juzgada material, consecuencia de un proceso contradictorio. Entonces, el notario de fe pública es la autoridad de lo que se ha venido a denominar la justicia preventiva, que es contraria a la justicia reparadora cuando se ha vulnerado derechos y hay controversia y va, obviamente, por la vía judicial. Muy bien. Bajo estos parámetros, podríamos determinar que el notario de fe pública, al dar fe de la voluntad de las partes, debe requerir ciertos documentos a momento en que las partes se apersonan. Empecemos con el divorcio notarial. ¿Dónde está establecida el divorcio notarial? Tenemos en la ley 2 aspectos: en la ley del notariado, la 483, y el decreto supremo 2189. Además del capítulo establecido específicamente para el divorcio notarial, podemos establecer que hay ciertos requisitos, los denominados requisitos comunes, que deben ser parte de este trámite en la vía voluntaria notarial. El artículo 206 de la Ley 603 del Código de Familias y del procedimiento familiar establece la competencia del notario de fe pública y nos dice que el notario podrá conocer en vía voluntaria notarial los divorcios de mutuo acuerdo, siempre que ambas partes manifiesten su consentimiento. A este trámite se adjuntará el acuerdo regulador de divorcio y tendrán competencia, obviamente, cuando se traten de personas que no tienen hijos o si los tienen, que sean mayores de 25 años. ¿Dónde está la problemática para nosotros? Si las personas tienen hijos mayores de 25 años, tendríamos que determinar si estos mayores de 25 años tienen algún tipo de impedimento, si tienen alguna incapacidad,
si necesitan el apoyo y la asistencia de alguno de los padres, averiguando en conversación con el notario, con las personas, podremos determinar si existen estos impedimentos, por lo cual el notario ya no podría conocer el trámite voluntario de divorcio. ¿Por qué? Porque hay que dilucidar el tema de la asistencia familiar a favor de este mayor de edad. Nos habla también sobre el acuerdo regulador de divorcio, lo cual no está mencionado taxativamente en la ley del notariado. Simplemente nos dice que a la petición se adjuntará el acuerdo. Así lo establece el artículo 95 de la ley del notariado, que nos dice: parágrafo 1. La petición será presentada de manera escrita por ambos cónyuges ante la notaria o el notario, adjuntando el acuerdo suscrito por ambos y el certificado de matrimonio. ¿Qué debe contener el acuerdo? El parágrafo 2 del mismo artículo 95 establece: inciso A, los nombres, apellidos, números de cédulas de identidad y domicilio real de los cónyuges. A veces el domicilio real establecido por los cónyuges no necesariamente coincide con el establecido o con el consignado en la cédula de identidad. En este caso debemos pedirles a los cónyuges que actualicen sus datos, porque se supone que están separados y que la decisión de divorciarse es precisamente porque ya viven separados. El notario no tiene competencia para ordenar la separación corporal de ambos. Eso lo tiene el juez de la causa. En la vía voluntaria notarial, ellos ya están separados y solamente vienen para cumplir la formalidad de la decisión del divorcio notarial. Por eso es que el domicilio real debe estar establecida en domicilios diferentes de los cónyuges, en la cédula de identidad, obviamente. El inciso B establece que debe existir la manifestación de voluntad de divorciarse expresada por ambos cónyuges. Estamos hablando del contenido del acuerdo. La inexistencia de los hijos entre cónyuges. Estamos hablando obviamente de hijos comunes, porque puede ser que ambos tengan hijos en otras parejas. En este caso, solamente exigimos que no haya hijos comunes. También nos dice en el inciso D la inexistencia de bienes gananciales sujetos a registro. Los bienes gananciales sujetos a registro pueden ser entendidos como que son bienes inmuebles, muebles sujetos a registro, valores, acciones, derechos, que tendrían que emitirse certificaciones por las entidades públicas de registro. Incluso pueden haber bienes inmuebles en el extranjero. ¿Será posible pedirles a los cónyuges que acrediten la inexistencia de estos bienes? La ley no lo establece, no es exigible. Por lo tanto, el notario de fe pública debe tomar la previsión de que en la petición los cónyuges hagan la declaración sobre estos temas. El acuerdo regulador de divorcio debe contener también la renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges. Aquí nos preguntamos si la asistencia familiar es un derecho irrenunciable, imprescriptible e inalienable, ¿por qué tendrían que renunciar en la vía voluntaria notarial? Me parece que la redacción debería ir más por el tema de no tener la pretensión de una asistencia familiar, más que establecer que se renuncie al derecho a la asistencia. Y finalmente, en el inciso F establece la fecha del documento. Pasemos a ver el contenido de la petición. El artículo 99 del Decreto Supremo 2189 establece que el petitorio contendrá, la petición,
los nombres, apellidos, números de cédula de identidad, domicilio real de los cónyuges y los datos del apoderado cuando correspondiere. El mutuo acuerdo de divorciarse, la declaración y constancia de inexistencia de hijas o hijos entre cónyuges, declaración de inexistencia de bienes gananciales sujetos a registro, renuncia de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges, declaración de no tener proceso judicial objeto de trámite o constancia de su desistimiento, así como la fecha del documento. El artículo 93 del mismo Decreto Supremo 2189, al establecer los requisitos comunes para los trámites en vía voluntaria notarial, en el inciso B nos establece que la petición escrita deberá manifestar el consentimiento de los intervinientes, la especificación de las generales de ley, el motivo de la petición y el derecho que les asiste. Contendrá también la declaración de inexistencia de proceso judicial sobre el caso que se tramite o la acreditación del desistimiento de un proceso en trámite. Tenemos normativa dispersa, tanto en la ley, en el decreto supremo, entre los requisitos comunes y en lo que constituye el proceso mismo del divorcio, tenemos que lidiar, por así decirlo, con la normativa. ¿Que tiene algunos defectos? Sí, tiene contradicciones, tiene vacíos, que serán objeto seguramente de algún, les sugiero, ¿no? Para que haya notarios de fe pública que puedan hacer sus tesis, sus monografías, presentar un proyecto de ley de modificación del Decreto Supremo, así como de la ley del notariado, porque sí, evidentemente, tenemos algunos vacíos. Muy bien. Tanto la ley del notariado como el Decreto Supremo establecen la conclusión del trámite. Es tan sencillo el trámite que nosotros nos ponemos a pensar. O sea, vienen los interesados, presentan la documentación y la ley establece que inmediatamente se debe registrar, revisar y asignar un número. Eso es completamente imposible, porque en el momento en que nos traen la documentación y nosotros revisar los documentos, para asignar el número debemos ya tener impreso la escritura pública, lo cual es imposible porque hay que transcribir los documentos que nos adjuntan. Entonces, al momento en que nos traen la documentación, lo que debemos hacer es citar a ambos cónyuges a que comparezcan un día, en un plazo no mayor de 5 días, para que podamos efectuar la escritura pública. Apersonadas ambas partes, es preferible, por técnica notarial, imprimir un borrador para que ambas partes puedan leerlo y si están de acuerdo con el contenido, a veces uno comete errores. Entonces, si están de acuerdo con el contenido y no hay errores, podemos imprimir la matriz protocolar. Obviamente asignamos el número. Impresa la matriz protocolar, en el mismo día se le entrega el testimonio para el registro de la cancelación. Sin embargo, debemos pensar cuál es el documento donde nosotros damos fe de la voluntad y la decisión de divorciarse. Si solamente vamos a transcribir la documentación, ¿dónde vamos a decir que nosotros damos fe o de que las partes han manifestado ante nosotros que han decidido divorciarse? Lo que hacemos en notaría es emitir un acta de notoriedad.
Es cierto que el acta de notoriedad es un acta extraprotocolar, pero en este caso específico del divorcio notarial se incorpora a la matriz protocolar de la escritura pública. Por tanto, ya no es un extraprotocolar que se registre en el archivo extraprotocolar. Es un documento inserto en la escritura pública. Por tanto, no lleva número. ¿Qué establece el acta de notoriedad? Establece que los hechos que nos han narrado han sido acreditados con una certificación emitida por una institución pública. Por ejemplo, es notorio que ambos cónyuges han contraído matrimonio en fecha 10 de abril, por así decirlo, de 1988, como se acredita en el certificado emitido por la Oficialía de Registro Civil número tantos, con el folio, la partida, el año. Asimismo, podemos decir que es notorio que los cónyuges no tienen bienes gananciales registrados, lo cual se acredita con el certificado de no propiedad, emitido a nivel nacional por las oficinas del Registro de Derechos Reales. Es notorio que ambas partes no tienen hijos en común, lo que se acredita con el certificado emitido por el Cerecí. En ese entendido, ambas partes manifiestan su voluntad y su decisión de mutuo consentimiento de manera libre y voluntaria, que deciden divorciarse. Esa manifestación de divorcio es el acto al cual nosotros le damos fe. El acta de notoriedad establece esos parámetros y firman ambas partes en presencia del notario de fe pública. Con esta acta de notoriedad es que se cierra el proceso de divorcio. Hay un acta también inicial que el notario de fe pública debe emitir. Es el acta de revisión y verificación de documentos. Esta acta de revisión y verificación de documentos es exigible ante la Dirección del Notariado Plurinacional, que nos piden que adjuntemos al momento de la comunicación del inicio del trámite tanto la petición como el acta de revisión y verificación de documentos, así como el acta de notoriedad. La fotocopia legalizada de estos documentos serán adjuntos a la nota remitida a la Dirección del Notariado Plurinacional, más la boleta original del depósito efectuado para este trámite. Finalmente, emitido el testimonio, conviene entregar en 2 ejemplares originales, a objeto de que cualquiera de las partes pueda registrarlo. Si bien la ley establece que el notario de fe pública debe cumplir la tramitación de llevar al registro del servicio cívico para la cancelación de la partida matrimonial, en la institución solicitan que sean las partes las que vayan a realizar este trámite. Con eso concluiríamos lo que es el tema del proceso de divorcio. Yo tengo para ustedes un tema más, que es el tema de qué pasa cuando asumen o tramitan mediante apoderado. Se establece que la representación legal debe cumplir también el principio de inmediación. Significa que el apoderado tiene que estar presente junto a la otra parte para suscribir y firmar la matriz protocolar de la escritura pública. Sin embargo, establece también que el documento de manifestación de voluntad debe realizarse ante el mismo notario que ha otorgado el poder.
Yo les pregunto, ¿cuál es ese documento de manifestación de la voluntad idóneo, ¿no?, que debe ser emitido por el notario de fe pública? Si bien dice ante el notario de fe pública, no sabemos qué tipo de documento es. Puede ser un acuerdo regulador de divorcio. Si es un acuerdo regulador de divorcio, tendrían que firmar ambas partes. Si han firmado unilateralmente, uno porque esté en el extranjero o esté en el interior del país, tendrá que enviarlo con una certificación de firmas y rúbricas para hacer valedero el documento o válido para que la otra parte firme acá, a momento de hacer el trámite. Cuando hablamos del acuerdo, la manifestación del acuerdo mutuo, estaríamos hablando también del acuerdo regulador, toda vez que el artículo 95, hemos leído en su parágrafo 1, establece que el acuerdo debe adjuntarse a la petición. Entonces, ¿cuál es este acuerdo? ¿Se refiere al acuerdo de manifestación de voluntad o se refiere al acuerdo regulador de divorcio? Estos cuestionamientos son importantes porque a momento de iniciar el trámite con el apoderado legal debemos cumplir lo que dice la norma. El tema es interpretarlo. Y les lanzo este cuestionamiento para que ustedes podamos, y con la planta docente obviamente, podamos emitir las conclusiones para ver cómo vamos a actuar en este tema de hacer la manifestación, el documento de manifestación de mutuo acuerdo ante el notario. ¿Qué tipo de documento es? Si es el mismo acuerdo regulador de divorcio que comentamos, y si esta manifestación puede hacerse mediante el mismo poder, ante el mismo notario. Les ruego por favor que me hagan llegar su idea, su sugerencia o su interpretación para que podamos hacerlo de manera uniforme. Con esto concluimos, les agradezco. Vamos a continuar con el tema de la autorización de viaje del menor en unos minutos más. Permiso, buenas noches.